que vas a sumar estos términos generales de aquí a aquí. Peregrino, ¿ahora está bien o no? Me parece que se fue. Ah, no, está. ¿Se entendió o no? Sí, profe, clarísimo. Gracias. Bueno, bien. Esto es una progresión ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de progresión es? ¿Geométrica o aritmética? El A sub 1 vale 3. Aritmética. Muy bien. El A sub 2 vale 20, ¿no es cierto? El A sub 3 vale 27. Por lo tanto, si hacen la diferencia, yo voy a verificar lo que dijo Pellegrino. 20 menos 13 nos da 7. A3 menos A2 va a dar 27 menos 20, también vale 7. Así siguiendo, fíjense que este es A1, A2, A3, A4, así siguiendo, entre cualquiera. A H, ¿qué sería? Bueno, cuando acá pongo H, por ejemplo, ¿no? H menos 1 pongo. Y el siguiente, H más 1, va a ser 13 más H por 7. Si hago la diferencia entre estos dos, va a dar 7. Es decir, que es una progresión aritmética. ¿Y cuál era? Si quiero sumar, quiero saber cuánto vale esta suma. Quiero saber cuánto vale esta suma. ¿Cuánto vale esta suma? ¿Se acuerdan cuál era la suma de una progresión? Lo que se lío, borrarlo con esto. ¿Cuál era la suma de una progresión aritmética? La progresión aritmética, ¿cuál es? Si ustedes tienen que sumar desde, vamos a ponerles otras letras, desde i igual 1 a n, los a sub i va a ser n por a1 más a n dividido 2. Esa es la forma. Acá están sumando n términos, ¿no? Entonces, si ustedes, lo que dice esto, y acá es interesante que lo miremos en ese ejercicio, dice que si vos querés sumar desde 1 hasta un elemento que está subindicado por n, tenés que escribir n a 1 más el último dividido 2. En nuestro caso, que la suma es desde k igual 1 hasta n más 1, de elementos no voy a escribir, voy a escribir b sub k, para que no... Mi índice superior es n más 1. Acá, en la forma que deducimos la fórmula, es el índice superior es n. Entonces acá tengo que poner el índice superior. ¿Quién va a ser? Va a ser n más 1. ¿Quién es el primero? Y el primero es b sub 1. ¿Quién es el último? Y el último es cuando tome el valor n más 1. Entonces va a ser b sub n más 1 dividido 2. Entonces, cuidado cómo usan la expresión de una sumatoria, porque esto lo que significa es sumar, si está sumando de 1 hasta n, acuérdense que siempre decimos
que las variables importan no el nombre que le pongamos, sino el límite inferior y el límite superior. Acá te está diciendo que si querés sumar desde un elemento A1 hasta un elemento a n, tenés que poner la cantidad de términos que sumás por la suma del primero y el último dividido 2. En esta sumatoria que se inicia en 1 y termina en n más 1, la cantidad de términos que estamos sumando es n más 1. Ojo, para aquella. Entonces, va a ser, ¿desde quién? Desde el primero hasta el último, dividido 2. Entonces, eso, aplicado a esta situación, va a ser n más 1, porque estoy sumando n más 1 términos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes toman, a ver si todos, yo quiero que todos comprendan esta situación, que están sumando n más 1 términos, ¿no? Es decir, fíjense que si k, si ustedes establecieran la suma desde k igual 1 hasta 3, de 13 más k menos 1 por 7, lo que están teniendo, cuando k vale 1, esto da 13. Cuando k vale 2, ¿está bien? Cuando k vale 2, esto vale, ¿cuánto vale? 2 menos 1, 1. Entonces va a ser 13 más 1 por 7. Más, cuando k vale 3, 13 más, perdón, 13 más, por favor, 3 menos 1 por 7. Es decir, están teniendo 3 términos. ¿Por qué dije k más 1? Pues está bien, es k más 1. K. Estoy pensando. Está bien, sí. Es k. Entonces es 3. ¿Ok? Está bien, Adriana. Sí, ya sé, pero son 3. Es el índice que está acá arriba. Es el índice que está ahí arriba. Eso es lo que me está extrañando. Está bien, es n más 1 lo que tengo que poner. Sí, sí, eso está bien. ¿Y ahora qué quieres sumar de k igual 1 hasta 3? Está bien, son esos dos términos. Son estos 3 términos. Son esos 3 términos, está bien. Sí, sí, por eso. Entonces acá es n más 1. Sí, está bien. Está bien. Entonces va a ser n más 1, que es lo que figura acá, por el primero. ¿Quién es el primero? Es 13. Y el último, fíjense que es cuando acá queda k más 1, menos 1, 2, ¿no? Fíjense quién es este. Este es 13 más 2 por 7. ¿Está bien? Acá, ven que están obteniendo, lo que yo quiero que vean, están obteniendo uno menos que lo que dice el índice en el desarrollo. ¿Está bien? Obtienen, en este número que aparece acá, es el A sub k más 1, que en el, perdón, el A sub n más 1, que acá me va a generar un n. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Entonces, ¿quién es el primer? Va a ser, vamos a escribir en el renglón de abajo porque no sé a dónde voy a escribir yo. Sí, me pongo a escribir ahí. Entonces va a ser n más 1 sobre el primero. ¿Quién es el primero? 13. ¿Quién es el último? Y el último es cuando k vale k más 1. N más 1. Ay, estoy estúpida. Entonces acá me queda 13 más
n más 1 menos 1 por 7. Ese es el último. Este es el último. Es el a sub k más 1. A sub n más 1. Y este es el a sub 1. Dividido 2. Y ese va a ser el resultado. Entonces va a ser n más 1. Y ahora reemplazamos. Acá me queda 13. Acá me queda 13 más n veces 7. Porque n más 1 menos 1 n veces 7. Dividido 2. Ese va a ser el resultado. Hubo que hacer un corrimiento de índice, como sugirió uno de los estudiantes, porque acá empezaba, para lograrlo, para lograr esta expresión, y acá tener un 13, como estamos habituados a inicializar en 1, tenía que poner acá adentro k menos 1. Entonces, cuando vale 1, esto vale, este factor de 7 vale 0, entonces me da 13. Y acá, cuando vale n más 1, el factor que está afectando al 7 es n. Entonces así obtengo aquello. Entonces, fíjense que están teniendo n más 1 términos, los que dice acá arriba. Bien, entonces esa es la fórmula que tienen que aplicar. Bueno, la cuenta la hacen ustedes, 26 más n, La dejan indicada porque no sabemos cuántos n son. No sabemos cuántos n son. Ahí queda expresada. Si vos inicializás en 0, igualmente se te sube la situación. A ver, ¿hay alguien? Ah, es el 19. El punto 22, Gaby, ¿lo tenés? Sí, dice, dada la sucesión definida en forma recursiva, C1 igual 3. Sí. Y C sub n es 4 más 3 sub n menos 1. Con n mayor o igual que 2. Calcular la suma de k igual 1 hasta m de C sub k. A n De C sub k. Bien. Bueno, primero lo que tenemos que identificar es qué tipo de progresión tenemos. Porque nosotros sabemos aplicar suma de una progresión geométrica o de una progresión aritmética. O sea que ustedes tienen, si les piden calcular la suma, ustedes tienen que intentar ver que la suma que les dan, si es aritmética o geométrica. Esto sería arit. Y geométrica sería que la suma desde i igual 1 a n de los a sub i es a 1 por 1 menos r a la n dividido 1 menos r. Para la razón distinta del 1. Esto es geométrica. Bien, entonces, lo primero que tengo que individualizar si es geométrica o aritmética. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo hago? Y bueno, extiendo un poco la progresión que me da. Entonces, esto es lo que me preguntan, que no lo sé. Y ahora, ¿qué pasa? C sub 2 va a ser 4 más 2 menos 1 es 1, más C sub 1. Por lo tanto, C sub 2 es 4 más 3 nos da 7. Ya conozco C sub 2, voy a poder calcular C sub 3. ¿Qué nos da C sub 3? Y C sub 3 es 4 más C sub 2, porque 2 menos
3 menos 1 es 2. Entonces va a ser 4 más 7 nos da 11. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya acá uno ya se está dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? C sub 4 va a ser 4 más C sub 3. Porque estoy aplicando esta maquinita, ¿no? De recurrencia. C sub 3 nos dio 11, o sea que es 4 más 11. Y eso nos da 15. Entonces, se dan cuenta que si ustedes hacen C2 menos C1, C2 es esto, menos C1 que vale 3, es 7 menos 3, 4. Si hacen C3 menos C2, ¿qué es C3? 11. Menos C2 que vale 7 también da 4. El C4 menos C3 da 4 porque es 15 menos 11. Eso da 4. Ahora, en general, ¿será así? En general, ¿será así? Y bueno, si ustedes piensan en general, porque algunos la diferencian de bien no quiere decir que siempre sea, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en general, un C sub H cualquiera, para N igual H, esto me da 4 más CH menos 1. Y el CH más 1, esto quién sabe es un poco abstracto y difícil. O sea que voy despacio. ¿Qué sería el C sub H más 1? Bueno, si acá dice H más 1, acá dice C sub H más 1 menos 1. En definitiva, que esto sí es fácil. ¿Qué es H más 1 menos 1? Es H, ¿no? Entonces me va a quedar 4 más CH. Entonces, ahora voy a seguir en el otro pizarrón y voy a hacer la cuenta. ¿Cuánto me da C sub H más 1 menos C sub H? Entonces va a ser C sub H más 1 es esto. Es 4 más C sub H menos C sub H. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? 4 más CH menos CH es 4. Entonces, ¿qué es lo que he demostrado? He demostrado que cuando tengo una sucesión como esta, tengo una sucesión definida como esta, y hago las cuentas, siempre que reste un elemento menos su anterior, siempre me da 4. Entonces, que un elemento menos el anterior me dé 4 siempre quiere decir que esta sucesión es aritmética. Quiere decir que esa sucesión es aritmética. Por lo tanto, si quiero encontrar la suma, tengo que poner, ¿qué cosa? Y bueno, tengo que poner aquella fórmula. Ahora, acá hay una situación compleja todavía, porque fíjense qué es lo que tendría que escribir yo. Y tendría que escribir que esto es la suma que dice la forma general. Dice, bueno, si vos querés sumar una progresión aritmética desde 1 hasta n de sus términos, va a ser el número total por el primero más el último dividido 2. Por lo tanto, yo acá tendría que poner n por C1 más Cm dividido 2. Pero nosotros estamos teniendo un problemita, ¿no? Nosotros ya sabemos que la diferencia, por lo que hemos encontrado, la diferencia entre un término y el anterior siempre es 4. C1 es dato. Y
qué es CM? Bueno, para ello voy a recurrir a la expresión que tiene el término general de una sucesión aritmética, ¿no? El término general de una aritmética es AN igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Ese es el término genérico o la expresión general explícita que me da el término general de una sucesión aritmética. Por lo cual, CM, que es el que necesito para meter en la fórmula, va a ser igual a C1 más M menos 1 por la diferencia. En nuestro caso es SM vale C1 que vale 3 más M menos 1, queda así, y la diferencia la conozco, es 4. Entonces C1 lo conozco, CM va a quedar en función de M, porque obviamente esta suma que yo voy a encontrar va a depender de cuántos términos esté sumando. Pero por lo menos el CM ya lo tengo escrito en función, de manera explícita, en función del C1 y la diferencia. Entonces acá reemplazo. Me va a quedar M, voy a venir más acá. Nos va a quedar M por C1 es 3. Más CM. ¿Y qué voy a escribir por CM? 3 más M menos 1 por 4. Todo dividido 2. Esto es C1, esto es CM. Estos dos términos son CM, ¿no? CM es 3 más M menos 1 por 4 sobre 2. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos varias cosas, ¿eh? Comprobamos que esta sucesión que me dieron era aritmética. ¿Qué hice? Extendí algunos para orientarme y ver que si hacía 1 menos el anterior, siempre me daba 4. Comprobé que en general era aritmética. ¿Qué quiere decir comprobé que en general? Que si yo tomaba dos términos consecutivos, genéricos, no los 4 primeros que hice, entonces si hacía CH y CH más 1 y hacía la resta de los dos, la diferencia me daba 4. Coincidía con los que tenía anteriormente. Entonces, efectivamente, esto es una progresión aritmética. De diferencia, 4. Primer término, C1 igual a 3. Entonces, tengo que aplicar esta fórmula para calcular la suma de 1 a m de los CK, que sería m por C1 más CM dividido 2. ¿Por qué? Bueno, porque así dice la fórmula que tenemos. Entonces, ahora reemplacé el C1 por 3, el CM por esta cosa, que es su valor, no muy académico esta cosa, bueno, no importa, y dividido 2. Bien. Entonces, si quieren lo pueden dejar un poco mejor. Si quieren lo dejan un poquito mejor. Va a ser M que multiplica 3 más 3, 6 más M menos 1 por 4 sobre 2. Por supuesto, esto depende de M, ¿no? Depende de M. ¿Qué quiere decir que depende de M? Y depende de la cantidad de términos que estén sumando, ¿no? Entonces, ¿qué sería sumar 10 términos, por ejemplo? Si yo quiero sumar 10 términos, quiere decir que estoy sumando en esa progresión quiero sumar 10 términos. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Y bueno, querés sumar la suma desde k igual 1 a 10, los CK de esa sucesión. Entonces va a ser 10 por C1 más C10 dividido 2. Pero nosotros ya sabemos que esa expresión tiene esa forma.
Entonces va a ser 10, 6 más. Si acá dice 10, acá ponemos 10 menos 1, que es 9. Por 4 dividido 2. O sea que si queremos, hacemos la cuenta, acá hago a 1, a 5, 9 por 4 es 36, más 6, 42, o sea que va a ser 5 por 42. Si tienen ganas, hacen la cuenta. ¿Está bien? Ese es el resultado. Si m vale 200, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si m vale 200, bueno, yo estoy queriendo sumar los 200 primeros. Entonces, acá en esta expresión, la m valdrá 200 y me va a quedar 200 más 6 por 199 por 4 sobre 2. Depende del m, es decir, depende de la cantidad de términos de la solución que quiera sumar, el m, obviamente, es el que nos va a ir diciendo hasta dónde vamos. Tiene una parte B el ejercicio, que es la suma para k igual 10 hasta 67 de C sub k. Bueno, entonces ahí es lo que... ¿De cuánto? 67. Sí, pero desde k igual 10. Ah, bárbaro. Bien, entonces acá hay que jugar con sumatoria. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con sumatorias estuvimos jugando con sumatorias? Vamos a recordar eso. Esto ya lo tenemos dominado. Entonces, vamos a acordarnos qué pasaba con las sumatorias. La parte B es bastante interesante, ¿no es cierto? Si ustedes tienen, ahora voy a general. Si ustedes tienen a 1 más a 2, más, recordemos lo anterior, a 3, más a 8, más a 9, más a 35. ¿Está bien? Esto claramente que lo pueden escribir como la suma de i igual 1 a 35 de los a sub i. Estoy haciendo un recuerdo, ¿eh? Ahora, esta suma, por ejemplo, se podría desdoblar en sumar de acá a acá más sumar de acá a acá. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Por asociatividad de la suma de los números reales. Entonces, esto sería la suma desde k, desde i igual 1. Vamos a borrar esto por un rato, total lo tenemos. Esta suma larga de una sucesión cualquiera que va de 1 a 8 más de 8 a 35 se puede escribir como la suma de 1 a 35, pero por supuesto que se puede escribir también como una sumatoria partida en 2, como la suma desde i igual 1 a 8 de los a sub i más la suma desde i igual 9 hasta 35 de los a sub i. Todo esto me da la suma, repito, desde i igual 1 a 35 de los a sub i. Ahora, se dan cuenta que a partir de esta igualdad que tienen, ustedes se pueden quedar o con esto, o con esto, o con esto, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir cuando yo digo me puedo quedar con esto? Bueno, si yo me quiero quedar la suma de 1 a 8, conociendo la suma de 1 a 35, paso esto del otro miembro y entonces voy a poder escribir que la suma de 1 a 8 de los a sub i es la suma de 1 a 35 de los a sub i menos la suma de 9 a 35 de los a sub i. Entonces ahí me va a dar nada más que este pedacito.
Si me quiero quedar con esta parte, la suma de 9,35 de los A sub I, entonces tiro para el otro miembro esta parte. Es decir, la suma de 1 a 8 de los A sub I, se lo resto a la suma de 1,35 de los A sub I. Bueno, entonces, ¿qué me pidieron en el ejercicio este? En el ejercicio este me pidieron que, conocida la suma de K igual 1 a M de los E sub K, que ya sé cómo hago para calcularla, me pidieron que calcule la suma de 10 a 67. ¿Se entiende esto? Lo que voy a hacer. Bueno, lo que nosotros sabemos, porque hemos encontrado ya, es la suma desde K igual 1 hasta 67 de los E sub K, de acuerdo a la fórmula que hemos encontrado, va a ser 67 por 6 más 67 menos 1 por 4 todo sobre 2. Esa es la suma de 1 a 67 de los E sub K. Pero a mí no me están pidiendo la suma de 1 a 67, sino que simplemente me piden la suma de 10 a 67. Entonces, a esto le sobra algo, ¿no? ¿Qué le sobra? Si yo quiero quedarme con esto, ¿qué le sobra? ¿Qué le sobra? A ver, ¿qué me cuentan? ¿De 1 a quién? A 9, exactamente. ¿Está bien? Entonces, la suma que me están pidiendo, es lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a escribir lo que sabemos. Entonces, yo tengo que la suma genérica desde K igual 1 a M de los E sub K, estoy repitiendo lo que ya sabíamos, es M por 6 más M menos 1 por 4 dividido 2. Eso es cuando querés ir del 1 al M. Ahora, nosotros queremos ir desde el 10 al 67. Entonces, por supuesto que en el trayecto de la suma desde K igual 1 a 67 de los E sub K, cuyo resultado es 67 por 6 más 60, porque 67 menos 1 nos da 66 por 4 dividido 2, está incluido en esta suma del 1 al 10 o al 9. Entonces, lo que yo le tengo que sacar a esto para quedarme con la suma desde K igual 10 a 67 de los E sub K, la voy a pensar como la suma desde 1, desde K igual 1 a 9 de los E sub K, más la suma desde K igual 10 a 67 de los E sub K. ¿De acuerdo? Sí, si ustedes suman, estoy escribiendo, de 10 a K va a ser la suma, escribí al revés, discúlpenme. De 1 a 67, la suma de 1 a 67 es la suma de 1 a 9 de los E sub K más la suma de 10 a 67, ¿no? ¿Está bien?
de 1 a 67 es de 1 a 9 más la suma de 10 a 67. Ustedes se quieren quedar con esto. Se quieren quedar con eso. Por lo tanto, a la suma de 10 a 67 le van a restar esta parte. ¿Para qué? Para quedarse con la suma de 10 a 67. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente a esta suma, si le resto la suma de 1 a 9, me quedo con la suma de 10 a 67. Entonces, la suma de 10 a 67, la suma de 10 a 67, eso no me cae, no tener un pizarrón más grande, es igual a la suma desde k igual 1 a 67 de los c sub k menos la suma de 9 a 67 de los c sub k. ¿Sí? Eso es lo que hay que... Perdón, de 1 a 9 era, ¿no? Es medio estúpido. K igual 1 a 9. Fíjense que habíamos escrito bien la anterior, ¿no? La suma de k igual 10 a 67 es la suma de 1 a 67 menos la suma de 1 a 9. ¿Qué pasa? ¿Por qué las inicio en 1? Y porque yo para iniciarlas en 1 ya lo sé. Esta la sé, es esto. Esta es esta que está acá. Ahora, ¿cómo es la suma de 1 a 9 de C sub k? Y la suma de 1 a 9 de C sub k es aplicar esta fórmula donde m vale 9. Entonces va a ser 9 por 6 más 8 por 4. ¿Por qué 8? Porque 9 menos 1 es 8, todo dividido en 2. Entonces, acá nos va a quedar, esta cuenta la podemos hacer, esto va a ser 6, 8 por 4 es 32, dividido 2. 6, esto es 38. O sea que esto es 14, perdón, estoy haciendo 9 por 36 más 32 es 38. ¿Está bien? 38 dividido 2. 38 dividido 2 es 16. 19. 19, ¿no es cierto? 19, o sea que es 9 por 19. Esto es 9 por 19. Eso da 171. Gracias. 171. ¿Y cuánto da? Esta 67. 9.045. Entonces, si quieren los números, como esta da, ¿cuánto me dijiste? ¿9.075? 9.045. Ah, 9.045. Entonces, a esta cuenta, que es 9.045, le tienen que restar 171. ¿Está bien? Entonces, la suma de 10 a 67, ahora reemplazamos las cuentas, y son 9.045 menos 171. 8.874. Bárbaro. 8.874. Sí. Gracias. Bueno, entonces fíjense todo lo que hubo que poner en juego acá, ¿no? Hubo que poner en juego la definición de sumatoria, y acordarse que si uno tiene una sumatoria y se quiere quedar con un pedazo de la sumatoria,
hablando rudamente. Entonces, si se quieren... Sí lo podés dejar expresado como fracción. Perfecto, no hay problema. ¿No? Yo lo dejaría expresado como fracción. Pero bueno, no hay problema que lo dejes expresado como fracción. Lo importante es que se den cuenta que la suma de 10 a 67 es la suma de 1 a 67 menos la suma de 1 a 9. ¿Está bien? ¿Y cuál es la expresión de las sumas? Bueno, la expresión de 1 a m, cualquiera fuera el m, va a ser m por 6 más m menos 1 por 4 sobre 2. Entonces, si hago la suma de 1 a 67, en lugar de m pongo 67, o sea que me va a quedar 6 más 66 por 4 sobre 2. Si tengo que poner m igual a 9, entonces la suma de 1 a 9 va a ser 9 por 9 más 9 menos 1 es 8 por 4 sobre 2. Entonces la suma requerida, que era de 1 a 67, es la suma de 1 a 67 menos la suma de 1 a 9 de esos términos generales. Entonces, bueno, es cierto, si estos números son grandes, entre comillas, relativamente manejables. Si fueran números más complicados, quedan indicados, obviamente. ¿Sí? Lo que quiere ahí el ejercicio es que ustedes apliquen, fíjense todo lo que tuvieron que hacer en ese ejercicio. En la parte A, primero tuvieron que darse cuenta que era una progresión aritmética. Cuando se dieron cuenta que era una progresión aritmética, lo que tuvieron que hacer fue expresar la fórmula para una progresión aritmética. En la progresión aritmética aparece un C, bueno, en aquel caso se llama C, pero aparece A1 más AN. Entonces tuvieron que buscar cuál era la expresión explícita de esa sucesión que estaba dada en recurrencia. Encontraron la forma explícita y después sustituyeron para encontrar la forma general de una suma de 1 a cualquiera, hasta el m. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí el m es una cantidad m de términos que se están sumando. Y después, como aplicación de esa fórmula, todavía se los complicaron, porque les pidieron que encontraran la suma de 10 a 67, no de 1 a 67. Entonces, para encontrar la suma de 10 a 67, tuvieron que acordarse y manejar bien la definición de sumatoria, que si yo quiero sumar una sumatoria partida de alguna forma, entonces voy a tener que jugar con diferencias o sumas de sumatoria. ¿Entendido? Entonces, todo eso tiene ese ejercicio. Es un ejercicio complejo. Digamos, complejo en el sentido de que los mide a ustedes en varios conocimientos, ¿no? Es un ejercicio lindo para ponerlo en un parcial. Yo no digo que vaya a haber uno así en el parcial, pero yo lo pondría. Porque indaga sobre varias cosas. Por supuesto que tendrían que tener mucho tiempo, ¿no? Para resolverlo. Bueno, a ver. Hoy estoy contenta porque vinieron. Sí, se evaluaron muchas cosas, sí, se evaluaron. Por eso es un ejercicio interesante. Pero yo no hago los parciales. Pero bueno, lo que pasa es que lleva tiempo, ¿no? Resolver el ejercicio. Ese es el inconveniente. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? Que vinieron interesados con preguntas y me gusta mucho que sea así. ¿En estos días tienen algún examen?
¿En estos días tienen algún examen? Pregunto porque son muchos menos que los que vienen habitualmente. Ah, pero falta para eso. No. No, porque normalmente son más o menos 20 alumnos los presentes y hoy somos 11, 12. Somos pocos. Bueno, a ver, empezamos con... Sí, por eso... ¿Y con Nicolás qué pasó? ¿También fueron pocos? ¿Con Nico también estuvieron pocos? ¿O estuvieron más? A las 8. ¿Cuántos eran? Ah, bien. Bien. Entonces, vamos a iniciar igual combinatoria. Algunos, si no tienen más dudas de lo anterior a combinatoria, empiezo con capítulo 5. Ahí preguntaron por el ejercicio 26 de sucesiones. Dale, díctamelo. Sí. Bueno, es un problema. Una pila de troncos tiene 24 troncos en la base. Sí. 23 en la segunda hilera, 22 en la tercera, y así siguiendo hasta llegar a la capa superior en la que tiene 10 troncos. Bien, entonces... Tiene 24. Sí. 24. En la segunda tiene 23. Sí. Supongamos que acá tenemos 23, ¿no? Bueno, voy a dibujar. En la otra... 22. Y así siguiendo hasta la última que tiene 10. Y en la última tiene 10. Y pide encontrar la cantidad total de troncos. Bien. Fíjense que esto es una progresión aritmética, ¿o no? Entre el piso y el final, vamos disminuyendo en 1 la cantidad de troncos, ¿no? No nos dice cuál es la última, ¿no? Gaby. Sí, 10. No, la cantidad te dice, pero no. Entonces, la primera tiene 24, la segunda tiene 23, la tercera tiene 22 y después dice, esto sigue así hasta que hay en un lugar, que es la última, que tiene 10. Entonces, ¿quién es la última? ¿Por qué digo yo quién es la última? Porque si nosotros, es cierto que digamos, yo empiezo de la base. Podemos contar desde la base para arriba o de arriba para abajo. Entonces, si contamos esta como la primera, a mí me gusta más esta como la primera, esta como la segunda, porque es la manera en que los voy poniendo, esta como la tercera, y así siguiendo, hasta que en un determinado momento, que no sé cuál es, la NR fila, o fila, sí, fila, tiene 10. ¿Cuándo voy a lograr el 10? A ver, si a esta la llamo primera y tiene 24, quién sabe, conviene pensarlo al revés, pero bueno, no importa. La primera la llamo 24, es decir, el A sub 1 es 24. El A sub 2, que tiene 23, al A sub 2 lo llamo 23. La tercera fila tiene 22, es decir, el A sub 3 es 22.
¿Cuándo voy a lograr acá un 10? Si ahí logro un 10, fíjense que si es 1 es 24, si es 2 es 23, es decir, es 24 menos 1. Si es 3 es 24 menos 2. Le estoy diciendo cada cosa impresionante. Esto es 24 menos 2. Para obtener 10, a 24, ¿cuánto le tuve que sacar? ¿Cuánto le tuve que sacar a 24 para obtener 10? A 24 le saqué 14, ¿no? ¿Sí? Para que me dé 10, a 24 le saqué 14. En A1 tenía 24. En A2 es 23. Acá, disculpen que escribí mal. 24 menos 1. A3 es 24 menos 2. Entonces, esto, si acá le saco 14, si acá le saco 14, ¿cómo lo nombro a este elemento? Acá, fíjense, vamos a apuntar un poquito más. Esto es 24 menos el índice que meto acá, 2 menos 1. A ver si me creen. Si acá dice 2 y acá dice 3, esto es 24 menos 3 menos 1. ¿Para qué? Para que me dé 2. Si acá dice 14, esto es 24 menos, para que me dé 14, a todos estos le estoy sacando 1, porque esto, fíjense que sería 24 menos 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, ¿no? ¿Les gusta? Entonces, A sub 1 es 24 por menos 1 menos 1. A2 es 24 menos 1, pero ese 24 menos 1 lo podría escribir atravesadamente como 24, 2 menos 1. A3, que me da 22, es 24 menos 3 menos 1, porque 3 menos 1 es 2. Entonces, si yo quiero sacarle 14, al 24 le saco, fíjense, algo menos 1. ¿Quién es ese algo? Para que me dé 2. Para que me dé 2. Para que me dé 2 acá puse 3 menos 1. Para que me dé 1 acá puse 2 menos 1. Para que me dé 14, que voy a tener que poner 15 menos 1. ¿Está bien? Entonces, este es el A sub 15. Es decir, que nuestra pila tiene 15 filas. En la última fila tiene 10. A ver si esta formulita anda. Si yo digo que es 24 menos 14, la cantidad de cosas que tengo arriba, va a ser 24 menos 15 menos 1. Es decir, ¿cuándo lo obtengo? Cuando tengo acá la sub 15. ¿Por qué? ¿Por qué deducción hice? Bueno, si a la sub 1 digo que es 24 menos 0, es 24 menos 1 menos 1. El A sub 2, que me da 23, es 24 menos 2 menos 1. El A sub 3, que da 22, es 24 menos 2. Y 24 menos 2 lo pienso como 24 menos 3 menos 1. Le estoy buscando la vuelta a poder escribir estas cantidades en función del término genérico. Siempre fíjense que la diferencia es 1, ¿no? La diferencia es 1. Porque si a este le restan este, da 1. Si a este le restan este, da 1. Y así decía que seguía hasta llegar al 10. Bueno, entonces, ¿por qué me interesa saber cuántas pilas tengo? Y bueno, porque yo sé sumar una progresión geométrica, desde 24 hasta 10. Otros podríamos, aritmética, desde 24 hasta 10. Otros podríamos pensar lo más sencillo también. Esa es la progresión geométrica más natural de todas, porque estoy sumando todos los números, porque la diferencia entre un número y otro es 1, ¿no?
¿Qué está diciendo la profesora? La profesora está diciendo esto. Que si ustedes tienen que sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 10, más 11, más 12, más 13, más 20, más 21, más 22, más 23, más 24, eso lo sabemos hacer todos. Eso no es otra cosa que la suma de los primeros n números naturales, que va a ser, en este caso, aplicado al 24, 20. ¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 24, más 24 más 1, dividido 2. ¿Por qué digo eso? Porque se acuerdan que sumar 1 más 2 más n es n por n más 1 dividido 2. ¿Por qué digo? A ver, vamos a borrar. Si ustedes piensan que están sumando 1 más 2 más n, donde este es el A1, este es el A2 y este es el AN, están sumando n términos, donde el primero es 1, el último es n, y eso dividido 2. Estoy aplicando a esta fórmula que ya tienen encontrada, que sumar los n primeros números naturales va a ser n por el primero más el último dividido 2. Entonces, eso también lo saben. Entonces, este problema se puede encontrar usando esta situación. Entonces, ustedes ahora lo que quieren saber, cuál es, en el caso particular nuestro, sumar de 10 hasta 24. Entonces, lo que pueden pensarlo es, de la misma manera que lo pensé acá, ¿no? Pueden sumar de 1 hasta 20. Acá tienen el 9, después viene el 10 al 24. Sumar del 1 hasta el 24 es 24 por 25, porque es 24 más 1, dividido 2. ¿Y cómo se quedan con este cacho? Y bueno, parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ustedes saben cuánto vale la suma de 1 a 9. La suma de 1 a 9 va a ser, ¿cuántos estoy sumando? 9 por 9 más 1, que da 10, dividido 2. Es decir, esto da 9, 10 dividido 2, 5. 9 por 5, 45. Y esto da 12 por 25. Entonces, la suma requerida de 10 a 24 es 12 por 25 menos 45. No sé cuánto es 12 por 25. 12 por 25, ¿qué sería? Sería 12, si es por 10, es 250 más 50 más 300, ¿no? 2 por 5, 10, sí. 300 menos 45, si no me equivoco. ¿Sí? 12 por 25 es 300. Sí, está bien, sí. 300 menos 45, y esa es la cuenta, 305. 255 es esa cuenta. 300 menos 45 da 255. Ah, sí, daba más. 255. No sé qué hice. Bueno, gracias.
Entonces, esa es una forma. Otra forma, que iba a dar lo mismo, ¿no? Pero me pareció después en el momento que iba a serle más fácil de aquella manera, era, acá estábamos encontrando la fórmula del término general de la sucesión, acá iban a, y fíjense que les quedaba lo mismo, ¿no? Porque estábamos buscando cuál era la expresión. Entonces, el A15 tenía esta forma, que era el último, entonces era de 1 a 15 y aplicar la fórmula aritmética. La voy a hacer para que vean que era lo mismo. Para que vean que era lo mismo. Entonces esto sería sumar desde A1 a 15, o sea que va a ser 15 por A1 más A15 dividido 2. Donde A1 es 24. ¿Quién es A15? Es 24 menos 14. Dividido 2. Bueno, 24, esto es 3, esto es 10. O sea que esto es 15 por 24 más 10 dividido 2. O sea que esto es 15, 24 más 10 es 34 dividido 2. Dividido 2. O sea que esto es 17 por 15. ¿Cuánto da 17? 255 también, igual que el 2. Obviamente. ¿Está bien? Es decir, otra manera de pensarlo. Yo lo pensé buscando cuál era la ley de formación de las pilas, de los elementos que estaban en las pilas. Entonces empecé del primero, que era 24, hasta el último. En función del 24 era 24 menos 14. Entonces, pensando directamente como una sucesión que iba desde el 1 hasta, desde el A1 hasta el 15, usando esta fórmula era 15 pilas, donde la primera es 24, la última es más chiquita, que tenía 10 adentro, entonces era 24 menos 14 sobre 2. De las dos maneras estaba bien pensado, ¿no? Para que vean que daba lo mismo como lo pensaba, ¿eh? Digamos, no, aparte, fíjense que hay dos maneras distintas de pensar el mismo problema, chicos. Es decir, pensar que en un caso estaban sumando todos los números desde el 10 al 24. Y de la otra manera era pensar que cada fila de las latas, en este caso son troncos que vamos poniendo, cuál era la relación que verificaban entre si la primera, es decir, la que estaba en el piso, era 24, cómo le buscaba la vuelta para tener la última que tenía 10. Entonces, la última que tenía 10 era una A15. ¿Qué quiere decir A15? Tenía 15 elementos formando la pila. Era una pila de 15 pisos. No me salía la palabra. Era una pila de 15 pisos. Entonces, pensado de las dos formas, obviamente queda exactamente lo mismo. Sí, fíjense que no hay una única manera, sobre todo en los problemas, de pensar las cosas, ¿eh? En los problemas, cada uno dispara, digamos, por donde le resulta más fácil. Y disparar, ¿qué quiere decir? Nos dispara la cabeza de la manera que nos resulta más comprensible a cada uno. Lo importante es que no es única. Y eso va a ser muy importante en ahora
en lo que vamos a ver de las cosas que vamos a ver de combinatoria, porque en combinatoria también algunos problemas sí son de cajón que los vamos a pensar todos iguales, pero en otros no vamos a pensar todos iguales el problema. Y puede haber distintas maneras de pensarlo y igualmente todas correctas, ¿no? Pueden ser todas correctas. Digamos, yo también podría preguntarles, que quién sabe les resulta más interesante, si llegan a un supermercado y hay una pila de latitas de cerveza, ¿no? ¿Cuántas latitas hay? Si en cada piso de esa pila de botellas o de latitas están estructuradas de determinada manera, ¿no es cierto? Eso es un número que ustedes también pueden calcular. Además de que pueden pasar y tirarlas todas al piso o comprárselas todas. Ojo, che, no vayan a hacer una fiesta clandestina en estos días, ¿eh? Que la cosa está re complicada. Tenemos que cuidar todos muchísimo. Mucho hay que cuidarse. No está nada fácil la situación. Miren que yo no soy miedosa, pero les recomiendo que se cuiden. ¿No es cierto, Gabriela, que tienen que cuidarse? Sí, más vale, sí. Hay que cuidarse, porque afecta a todas las edades. Aún, por ejemplo, yo tengo una sola dosis todavía, pero tengo menos probabilidades de enfermar gravemente, pero me puedo enfermar. No tengo ganas de enfermarme, tengo más ganas de estar bien. Pero ustedes que son jóvenes, son, obviamente, como juventud, uno siempre piensa que va a vivir sin ninguna complicación en la vida, ¿no? No se piensa que se va a enfermar, pero también se enferma. Y todos los que salen de la enfermedad, gracias a Dios, o a la energía, o lo que fuere, dicen que no la pasan bien. O sea que no es divertido estar enfermo. Además del susto que le dan a la familia y los inconvenientes que eso significa de que tienen que aislarse, todo un despiole se arma cuando alguien está enfermo con una enfermedad de tipo peste, ¿eh? O sea que no hay que hacerse los piolas. Bueno, vamos a algo más grato como es la matemática. Después de todo. Fíjense que hasta les va a gustar matemática en lugar de hablar de pandemia. Bueno, hay una persona, ¿no? Una persona que tiene 7 pantalones, no puestos sino distintos, 7 pantalones distintos. Y si ya que tiene tantos pantalones, debe tener 10 remeras. 10 remeras distintas. Y todo combina con todo. ¿Qué quiere decir? Que si me pongo un pantalón de los que tengo y una remera de las que tengo, va a quedar elegante la persona, ¿no? Bien. Entonces, yo pregunto, la pregunta es la siguiente. ¿De cuántas maneras distintas, un ejercicio clásico, de cuántas maneras distintas esa persona se puede vestir? Se supone que se va a poner un pantalón y una remera.
con un pantalón y una remera. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos, esto es un clásico ejercicio de conteo. Lo que nosotros tenemos que saber es qué posibilidades de elección de pantalón tiene y qué posibilidades de elección de remera tienen. Y si todas las remeras coinciden, quedan bien con todos los pantalones, entonces es independiente el pantalón que elija con la remera que elija. ¿Está bien? Es decir, esta persona se tiene que poner un pantalón y una remera. Entonces, ¿de cuántas maneras puede elegir el pantalón? ¿De cuántas maneras puede elegir el pantalón? Ya me dieron el resultado, muy bien. ¿De cuántas maneras puede elegir el pantalón? Y el pantalón lo va a poder elegir de 7 maneras. Y la remera la va a poder elegir de 10 maneras. Como es independiente, y esto es muy importante, como es independiente, qué pantalón se pone, de qué remera se pone, entonces acá se aplica lo que se llama formalmente el principio de multiplicación. Yo puedo multiplicar la cantidad de pantalones que me puedo poner por la cantidad de remeras que me puedo poner y esto da 70 formas distintas de vestirme. Ahora no se pueden lucir viniendo a la facultad vestidos de distinta manera durante 70 días, pero, ¿sí? Sepan que si tuvieran 7 pantalones y 10 remeras, pueden vestirse durante 70 días de manera distinta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, eso es un ejercicio muy sencillito. Otro ejercicio sencillito. Tenemos las letras A, B, C, D. Tenemos las letras A, B, C, D. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar cuántas maneras distintas se pueden ordenar tres de esas letras si A, si se admiten repeticiones? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que yo necesito elegir 3 letras de las 4 que tengo en la manga. Y esas admito repeticiones, es decir, que podría ser una elección como esta. Podría ser una elección como esta. Acá son las 3 distintas. Acá hay una que se repite. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir? Por ejemplo, piensen que si estas fueran las letras de una patente antigua, ahora vieron que hay una A adelante, una Z, ¿verdad? Hay unos números y vuelven a haber letras. Pero ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo tengo un auto que tiene una patente de 3 letras y seguida de números, ¿no? En las patentes se pueden repetir las letras. Entonces, este no es un problema
descolgado de la realidad. Hay muchas cosas que pueden ser así. Claves, por ejemplo, de una caja de seguridad, ¿está bien? Pueden repetirse, a veces las claves no pueden estar seguidas en las claves de un banco, pero las claves de ¿cómo se llama? De una caja fuerte sí pueden repetirse. Bueno, entonces vamos a pensar. Dije que pueden repetirse. Entonces tengo 4 letras para poner, pero pensémoslo en 3 casilleros, ¿no? Porque quiero elegir 3 de esas. Supongamos que tengo entonces que pensar, una manera de pensarlo es pensar, bueno, tenés que llenar 3 casilleros. ¿Con qué? Con alguna de estas 4 letras, pero te permite que se repitan. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar el primer casillero? Bien. ¿De cuántas maneras puedo llenar el primer casillero? De 4. ¿De cuántas maneras puedo llenar el segundo casillero? De 4. ¿Y de cuántas maneras puedo llenar el tercer casillero? De 4. Por lo tanto, va a ser 4 al cubo. Ese es el número. No veo por qué pusiste más. No me doy cuenta porque pusiste más. Es simplemente 4 al cubo. El primer casillero de 4 formas, el segundo de 4 y el tercero de 4. Entonces es 4 al cubo. Si no se admiten repeticiones, B. Si no, se pueden repetir. ¿Qué quiere decir que no se puede repetir? Y quiere decir que si acá puse, por ejemplo, la letra B, en estos dos ya la letra B no juega. Entonces, vamos a llenar el primer casillero. En el primer casillero tengo 4 elecciones posibles, 4 candidatos a venir al primer casillero. Ya una la usé en el primer casillero, entonces esa no juega más. Si esa no juega más, ¿cuántas letras me quedan? Si de 4 hay una que ya no juega, me quedan 3. Ya llené 2 casilleros, una aquí y otra acá, entonces ya tengo 2 letras menos para elegir. Entonces, de 4 que tenía, me quedan 2. Entonces, el número aquí va a ser 4 por 3 por 2. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Importa por dónde empecé a llenar los casilleros? Fíjense que no importa por dónde comencé a llenar los casilleros. Fíjense, voy a resolver el mismo problema, pero en lugar de pensar que empiezo en el casillero 1, empiezo en el casillero 2 o en el 3. ¿No? Si tengo los 3 casilleros a llenar, 4 candidatos para ocupar y no pueden repetirse. Entonces, si por ejemplo empiezo con el segundo casillero, ¿cuántos candidatos tengo para venir a ubicarse en el segundo casillero? 4. Ya usé 1 en este lugar. Entonces, esa letra que usé no juega más. ¿Cuántas letras me quedan? Y me quedan 3 para, por ejemplo, el primero. Si ya usé una acá y otra letra acá, hay 2 que ya están invalidadas porque vinieron a este lugar y a este lugar otra más. Entonces me quedan 2. Y el número va a ser 3 por 4 por 2. Que obviamente que es lo mismo que 4 por 3 por 2. Lo que quiero decir que cuando ustedes están llenando los casilleros, es independiente por dónde empiezan a llenar. Si por el primero, por el último o por el del medio. Entonces el resultado, en este caso es 4 al cubo, es decir, 64 disposiciones
pueden fabricar y acá 6 por 4, 24 disposiciones pueden fabricar. Si no se pueden repetir, son 24. Bien. Bueno, con esto vamos a concluir la clase de hoy. ¿Saben por qué? Porque ya quedan pocos y es una lástima que obviamente todavía no pensaron los ejercicios de, voy a apagar esto, los ejercicios ni mucho la teoría de combinatoria. Entonces, para el lunes, creo que sí van a hacer eso y entonces vamos a aprovechar más la clase. Entonces, es importante si los elementos se repiten o no se repiten. No tratar de encontrar una fórmula para resolver el problema. Lo importante es que piensen y razonen ustedes cómo se puede resolver el problema. Ya hemos subido el apunte y algunos ejercicios resueltos en el Classroom. Entonces ahí tienen. También tienen videos de el cuatrimestre anterior y del preanterior subidos con clases dadas y ejercicios resueltos. Eso los puede ayudar. No sean atorrantes y lean un poco. ¿Alguna duda que tengan?